hicimos aquella sesión en la cual tuve mucho interés en hablar de las etapas, una vez las estuve escuchando, sentí que había quedado como corto, porque el libro es un libro muy bonito que es este. Y entonces, hombre, María José Rodríguez, benvinguda. Bueno, no me está escuchando. No. Bueno, seguimos, ya se incorporará. Pues entonces, mientras estaba escuchando, me di cuenta que había quedado como poco y que la querían ampliar más, porque con el libro, que es muy bonito, se podía llegar más lejos. Y sobre todo, ahora que ya estamos en la lección 262, que ya estamos ya muy avanzados en el curso, es un poco pues, para tener muy claro aquello de que decíamos, de dónde venimos, dónde estábamos antes de llegar en el curso, qué es lo que pretende el curso y cuál es el objetivo final del curso. Sobre todo, lo digo en el sentido de que habéis manifestado a veces es que este lenguaje, es que cómo puede ser que no tenemos cuerpo y el cuerpo, aquí hay como se mezclan muchas cosas hasta que no se entiende muy bien lo que es la metafísica. Por lo tanto, vamos a reprender, como esta semana no hay que explicar texto porque las frases son la continuación del cuerpo, entonces nos dedicamos un rato a entender muy bien las etapas de nuestro viaje espiritual. Quedará grabado para ya todas las personas que se incorporarán o lo escucharán más tarde, y así ya que estemos ya muy claras dónde estamos, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tenéis los papeles, y si no, yo igualmente lo iré leyendo. Os recuerdo que esto lo he extraído de un libro que es Kenneth Wapnick. Kenneth Wapnick fue una persona que era psicólogo que se juntó con Helen Schumann y con William Tedford, y fueron los que estructuraron todo lo que era el libro. Este señor llegó a tener un dominio tal del curso que, tal como explica su compañero John Mandy, que es el que queda vivo de aquel grupo, decía que este señor acabó siendo la expresión del libro, ¿no? que él ya era un hombre con un ejemplo tan brillante de lo que era el objetivo del curso, que por lo tanto estar con él ya era estar con la esencia. Eso lo he puesto en la última página. Entonces, Kenneth, que había leído muchos otros filósofos, desde Platón adelante, dice que a partir de leer también a Nietzsche, en el libro Así habló Zaratustra, tiene como una especie de fábula que se llama Las tres transformaciones. Y entonces aprovecha esta fábula para que los estudiantes de un curso de milagros, es decir, nosotras, tengan una idea de su contexto intelectual desde el punto de vista psicológico, filosófico y espiritual. Hay un punto del libro, en un momento del libro, que él dice que si no hubiera habido Freud, que es el que nos habló del inconsciente, seguramente el curso de milagros no hubiera podido ser escrito ni practicado, porque se basa mucho en el inconsciente. Y aquí fue uno de los que aportó una parte psicológica. También habla en algunos otros puntos de Platón y de sus diálogos. Es decir, que mucho antes de la llegada del curso, en el 1965, las ideas del curso ya habían estado plasmadas, incluso también pues, en el budismo, en el Vedanta Advaita, es decir, que son tradiciones milenarias, ya toda la esencia de este curso ya estaba plasmada. Entonces, él quiere explicarnos que el curso de milagros ha bebido de estas fuentes. Y dice, son ideas que se escribieron mucho antes de la escritura del curso. Un curso de milagros no surgió de la nada, pues intelectualmente es parte de una larga tradición. Con lo cual, también nos queda una cierta tranquilidad para las personas que dicen que el curso de milagros es un fruto de la New Age. Entonces, lo condenan y lo ponen como un libro diabólico, y dicen que es algo de la New Age y que es muy diabólico, que todo, sobre todo grupos de cristianos de extrema derecha, pues son muy anti este curso. Lo digo porque igual
si entráis en internet o a veces os encontraréis personas de esta línea que van a decir que este curso es un curso diabólico. No tiene nada de diabólico porque evidentemente algo que está dictado por Jesús no puede ser diabólico. El curso de milagros enfatiza la naturaleza no dualista, por esto volvemos a repetir que ya viene de tradiciones milenarias, de la realidad, la cual es infinita y eterna, más allá de nuestras categorías empíricas de espacio y tiempo, que espacio y tiempo son lados opuestos de la misma ilusión de separación, tal como dice el texto. Se nos dice además que nuestro viaje es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo, pero por eso no pasamos directamente de la ilusión a la verdad. No podemos hacer un despertar rápido porque llevamos tantos años en la ilusión que tenemos que hacer este discernimiento despacio para abrir los ojos a la verdad. Estos pasos constituyen las etapas de nuestro camino espiritual y las 3 transformaciones de Nietzsche ofrece una manera muy útil de conceptualizar este viaje. Ya hablamos del camello, pero vamos a expandirnos en el camello, porque en realidad es de lo que tenemos más experiencia, del camello. El camello es la etapa inicial del viaje de uno. Describe lo que significa crecer en el mundo, aprender a estar en el mundo. La segunda etapa es el león, que entonces se da cuenta de que todo lo que el mundo ha enseñado es falso. Decirle no al mundo. Y la tercera etapa, el niño, es el símbolo de la inocencia y de un nuevo comienzo, la etapa del creativo sí final. Es la visión que Jesús nos ofrece como el feliz efecto de haber sobrepasado la oscuridad de nuestros egos y habernos internado en la luz del perdón. Y entonces empieza a explicar detalladamente. Bueno, yo he hecho una síntesis, el libro es amplio, pero yo he hecho una síntesis del libro con lo más esencial que pienso que es lo que podemos comentar esta noche. El camello. La tarea del camello es adquirir las herramientas para sobrevivir en el mundo material de cuerpos físicos y psicológicos. Aprender a llevarse bien con los demás, a enfrentar las cosas básicas de la vida, como es el alimento, el albergue, la sexualidad, las emociones, la educación, y adquirir las diferentes destrezas y habilidades necesarias para el proceso de ganarse la vida y sobrevivir aquí. Esto es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo desde el momento en que pusimos un pie en este mundo, que de momento consideramos que este mundo era nuestra realidad. Bueno, has pogut entrar, veig, al final, Maria Antònia? Per fi! Vale. Esta etapa es la etapa en que construimos el ego. Y nuestra reacción típica frente al ego, el nuestro o el de los otros, es hacer algo, atacarlo, juzgarlo, sentirnos culpables al respecto, tratar de arreglar, de sanar, de abrazar el desestimarlo o incluso negar que existe. Porque uno de los primeros pasos que a veces hacemos con el curso es decir, el cuerpo no existe, el ego no existe. Pero esto es una negación, no es un deshacimiento, por lo tanto tampoco es válido. Él nos lleva por el camino de la culpabilidad, el ego, el dolor, el sufrimiento, el temor a Dios y nos muestra nuestra limitación con la muerte corporal, que es el testimonio de que sí que hemos tenido un cuerpo. El tema clave en un curso de milagros es el corazón del perdón. Es contemplar al ego, fijaros que dice aquí, es contemplar al ego, acompañados del Espíritu Santo de Jesús, como queramos decirle, el cual quiere mirar el ego sin juzgar, para poder hacer el discernimiento. Y entonces el curso nos dice, el perdón es tranquilo y sosegado, y no hace nada, simplemente observa, espera y no juzga. Esta es la base
del curso de milagros. En resumen, la etapa del camello es donde aprendemos nuestro oficio. Aprendemos acerca del cuerpo y del mundo. Aprendemos a dominar el mundo y nuestro cuerpo. Aprendemos a lidiar con nuestros impulsos y necesidades y con todo lo físico y psicológico y que creemos que determina quiénes somos. Aquí podríamos introducir la pirámide de Maslow, ¿no? Que dice pues, que estando en un cuerpo tenemos que empezar desde la base, desde el nacimiento, sentirnos nutridos, sostenidos y cada vez haciendo una escalera mejor hasta llegar al éxito total del ego, que es lo que hacemos en la vida corporal. Aprendemos acerca del cuerpo, aprendemos a lidiar con nuestros impulsos y necesidades, que son las necesidades básicas, y con todo lo físico y psicológico que creemos, aquí está la palabra clave, creemos que determina quiénes somos. Aquí hemos introducido la palabra clave. También aprendemos a llevarnos bien con otros cuerpos. Todo esto es parte de aprender a estar en el mundo, lo cual incluye el ganar suficiente dinero para poder sobrevivir en él. Al aprender todo lo que haya que aprender como parte de nuestro salón de clase, este es nuestro guión. No intentamos adelantarnos o impartirnos espiritualidad a nosotros mismos, porque cuando estamos muy metidos en este mundo, tampoco pensamos demasiado en la espiritualidad, ¿no? En el mundo espiritual. Estamos inmersos a sostener hacia dónde nos lleva el ego, las necesidades básicas, las relaciones especiales, etc. Sino que entonces vamos dejando que vaya evolucionando lentamente como inevitablemente hará. No nos hacemos espirituales, sino que permitimos que lo espiritual nos llegue a su debido tiempo, cuando estemos listos. Por eso, un curso de milagros no es para personas que aún estén luchando con su identidad física y psicológica. El peligro radica en que hay una fuerte tendencia a utilizar el curso como medio para negar nuestro ego en vez de contemplarlo, perdonarlo y expiarlo. No podemos desprendernos de nuestro ego hasta que primero sepamos que tenemos este ego, que seamos conscientes de este ego, de esta personalidad. Y así pasamos la primera parte de nuestra vida desarrollando y lidiando con el ego y nuestras necesidades corporales. En esta etapa, las enseñanzas metafísicas del curso, aquellas primeras lecciones, esto no significa nada para mí, todo lo que veo es ilusión, somos mente, no somos cuerpos y además ni siquiera estamos aquí. Esta parte metafísica, ¿os acordáis de las 10 primeras lecciones que os rebotaban tanto? ¿Vale? Es imposible entenderlas en esta etapa. No pueden significar nada en esta etapa inicial. A partir de esta etapa, Jesús, nuestro maestro, nos instruye con la meta de conducirnos a casa. Utiliza nuestra vida, nuestras experiencias positivas y negativas, nuestros triunfos y nuestros fracasos como herramientas para lo que Él necesita. Fijaros qué diferente que es negarlo a decir no, utilizamos lo que tenemos y transformamos en función de Dios, no en función del ego. ¿De acuerdo? Es lo que hace el espíritu. Transforma todo lo que es especial para volverlo santo. Jesús necesita personas que sean verdaderos camellos, es decir, que tengamos ya una personalidad muy fuerte, que seamos ya muy conscientes de que nos creemos un cuerpo y que sabemos que hay un ego que nos está dominando. Y por eso un curso de milagros no hay absolutamente nada acerca de esta primera etapa. Su premisa subyacente es que las personas que llegan a su curso
y han alcanzado cierto nivel de madurez psicológica, física y social. Con este cierto nivel de madurez, las personas se acercan al curso y tratan de convertirlo en su camino espiritual. Ya no son camellos y se dan cuenta de que están en el desierto, que están en el mundo es el desierto, es donde nos sentimos vacíos, donde nos sentimos la soledad, donde sentimos las angustias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el mundo del desierto. Y entonces, cuando uno ya se siente consciente de esto, está lista para contemplar al mundo de una manera diferente, lo que constituye el rol del león. Aquí es el momento en que decimos, tiene que haber otra manera de ver esto, tiene que haber otro camino. Y cuando llegamos ya a una cierta edad, por esto es muy difícil que la gente que está sumergida en aspirar a éxitos personales o en los conflictos diarios de la vida cotidiana, pues es muy difícil que puedan estar pensando en entrar, hacer un camino espiritual. Entonces, ya una vez hacemos esta pregunta y encontramos el camino, lo buscamos, entramos en la etapa del león y dice, ahora el camello cargado en el desierto es el símbolo de la aridez del mundo, de esta sensación de soledad y de vacío, y pasa a transformarse en león. El león es el animal que por una banda tiene la fuerza, tiene mucha fuerza, pero también tiene la ternura cuando tiene que cuidar de sus pequeñitos, de sus crías. Es decir, que es el fuerte de la selva, por lo tanto tiene la capacidad, la fortaleza de enfrentarse a todas estas situaciones que no gustan, puede enfrentarse, pero también lo puede hacer desde la ternura, de no machacarnos y dejarnos destrozados solamente. Y entonces la etapa dice, parte de la premisa, fuera del cielo no hay vida. Al menos no hay vida en mayúscula, en la V mayúscula. En pleno desierto, el león está decidido a enfrentarse con el dragón y de vencerle. El león es el símbolo de la sociedad y del mundo, porque cuando nacemos, ya lo veremos más adelante, aún somos inocentes, pero en el momento que entramos en el mundo, empezamos a conocer el dragón. En el libro habla del dragón como el símbolo de este mundo. Su cuerpo, el del dragón, está lleno de escamas y cada una de estas tiene una palabra. Debes hacer, o no debes hacer, no debes hacer, no debes hacer. Es decir, que si nos vamos poniendo o vamos pensando en lo que nos ha ocurrido en nuestra vida, hemos vivido en base a todas las normativas, a todas las introyecciones que desde el momento que nacimos, primero por nuestros padres, después hemos seguido en la escuela, después el entorno social ha ido dando unas normas que para ser aceptadas hemos creído necesario pasar y hacerlas y cumplirlas tal cual. Aunque muchas veces esto no nos ha llevado a ser felices y estar en paz, sino que nos ha llevado a estar tristes y sentir infelicidad. Pero para no enfrentarnos a quien para nosotros eran los líderes o los maestros de aquel momento, hemos aceptado con la boca cerradita y entonces hemos entrado en estos estados de desasosiego. Las escamas del dragón representan todo esto que os digo. En esta hablamos de la sociedad, pero también hablamos de las religiones, porque muchas de ellas, bueno, casi todas, o todas, nos dicen cómo hay que comportarse y qué es lo que no hay que hacer. No hay que confundir religión con espiritualidad. En esta frase hay un error, así que la corregí. Según el curso, el mundo no nos ofrece algo que deseamos. Se me olvidó el no. El mundo, el que vemos, no nos ofrece nada de lo que deseamos. Solo cuando podemos decir sinceramente que tiene que haber otro camino,
algo más allá de este dragón, algo más allá de ser simplemente un buen niño o una buena niña, nuestras necesidades espirituales se comienzan a desarrollar y a crecer. Nos damos cuenta de que tiene que haber algo más significativo, porque lo que creíamos que era significativo para nosotras, ahora parece que nos damos cuenta que no lo eran tanto, que todos aquellos valores ya no lo eran tanto. Y aquí entra un curso de milagros. El león quiere ahora conquistar su libertad y ser amo de su propio destino. Hemos progresado a través de la etapa de la humildad. Hemos llegado al punto de la rendición, de descender de nuestra soberbia, de que ya lo sabíamos todo y que nosotros solos nos podíamos salvar, a entender que esto no nos va a llevar a ninguna parte y que por lo tanto hay que rendirse, hay que ponerse en postura de humildad y dejar que sea otro que sabe más que nos guíe. Hemos llegado a entender que no podemos creer ni confiar en nada de lo que el mundo nos dice, puesto que miente por ser efecto de la mentira del ego. Entonces contemplamos el mundo de los deberes del dragón y decimos que no es lo que queremos, el mundo que es la negación de la verdad, y decimos no, ya no quiero esto. Ahora entramos en la etapa de lo que yo quiero, lo que yo de verdad necesito para estar en paz, para ser feliz. Es la etapa del quiero. Significa que ahora elegimos nuestro destino. Esto es la voluntad del poder cambiar mi vida. Si lo queréis añadir, la voluntad del poder cambiar mi vida. Y aquí viene, es una etapa difícil, porque tenemos que decir que todo lo que hemos aprendido y en el cual nos hemos convertido no es verdad. El reto principal de esta transición es poder ejercer la voluntad de poder cambiar mi vida sin ira ni ataque, sin tratar de destruir el mundo ni de destruirnos a nosotros mismos, y al mismo tiempo reconociendo que no podemos llegar a donde queremos ir sin primero pasar por aquí, por esta etapa que es ineludible. Entonces, nos sentimos agradecidos por aquello en lo que nos hemos convertido y por lo que nos hemos enseñado a nosotros mismos. Porque este será el medio que nuestro Maestro Jesús utilizará para ayudarnos a sobrepasar nuestro mundo para alcanzar el suyo. Fijaros qué manera tan sutil de desculpabilizarnos. No tenemos ya de pensar de que somos culpables de toda una etapa de una vida que creemos que la hemos errado toda, que nos hemos equivocado totalmente, sino que a partir de estas decisiones Jesús nos acompañará a hacer el perdón y la expiación. El dragón simboliza el ego y el reto, para recalcarlo, no es dar muerte al dragón, porque si luchamos contra los debes, lo que haremos será mantenerlos. Los habremos hecho reales, fijaros. Si luchamos contra los egos, contra los debes, los habremos hecho reales y regresarán para vengarse, porque entonces le habremos dado realidad a lo que vemos afuera y a los ataques que nos llegan. Y dice, simplemente reconocemos que el ego es la ilusión que es, y es entonces, dice el curso, se disolverá finalmente en su propia nada de donde provino. Es decir, el ego no viene de ninguna parte, es la fantasía, es la ilusión que fabricamos a partir del momento que nos creímos separados de nuestro origen. Y entonces
Ya sabiendo y conociendo esta premisa, el curso de milagros sigue para completar este viaje. Jesús nos enseña que la desaparición del cuerpo es simplemente una serena fusión, no hay ninguna lucha en contra de ello, ni ninguna destrucción. Nos quedamos tranquilas, no nos van a destruir. El cuerpo simplemente se disuelve en la mente ilusoria donde ha estado siempre, aunque creíamos lo contrario. Y los pensamientos de odio, de culpa y de miedo son reemplazados por el amor. Entonces, y con los ojos de Jesús, como nuestra visión, vemos al dragón y entendemos que no es la sociedad ni las leyes de la religión lo que nos han causado el daño que creíamos que habíamos recibido. Entonces empezamos a ver y a entender y a comprender que solo es una proyección de nuestra necesidad de seguir separados. Atención con esta frase que es muy importante. Vamos entendiendo que todo lo que vemos fuera, todo, los ataques, los caos, todo esto es solo una proyección de nuestra necesidad de seguir separados. Si luchamos contra el ego, hacemos exactamente lo que Jesús nos pide que no hagamos. No hay que luchar. Es que yo pienso que esta sesión nos está dando mucha luz. Fijaros, nos está dando mucha luz. Nos está dando la oportunidad de deshacer las creencias de que la lucha es lo más importante para sobrevivir. Y entonces no es así. Jesús nos pide que no hagamos, tomar la ilusión en serio y hacerla real. Tenemos que mirar esta ilusión de la separación y decir que el mundo que fabricamos no contiene nada de lo que deseamos. El mundo que estamos viendo no contiene nada de lo que deseamos. Necesitamos liberarnos de lo que una vez amamos, lo que le dimos cuerpo, lo que amamos, lo que quisimos posesión, lo cual hacemos al elegir contra ello, al incluso desprendernos de lo que considerábamos el objeto más sagrado de nuestra identificación, que es nuestro especial yo individual. No solamente es un yo individual, sino que es un yo individual que se siente diferente y mucho más especial en función de todos los demás que ve a su alrededor. Ahora llega a la conclusión que todo era ilusión. Pero el miedo es tan inmenso por lo que lograr alcanzar esta etapa es difícil, porque persiste el temor a Dios, persiste el temor a que podemos ser castigados cuando empezamos a tener conciencia de que hemos tomado decisiones equivocadas. Y entonces pensamos que Dios nos lo va a tener en cuenta y encima nos va a castigar, mucho más de lo que nos castigamos nosotros mismos. Ahora comenzamos a darnos cuenta de que nada tiene valor alguno y de que no son las cosas del mundo las que carecen de valor, sino las que hay en nosotros mismos. Lo que creemos que somos es lo que en verdad carece de valor. El mundo es una proyección de la nada de nuestro yo ego. El fabricado, claro, y lo fabricado no es nada. El darnos cuenta de este hecho engendra terror, temor a Dios, miedo, culpa. Y entonces Jesús, para tranquilizarnos, nos dice en el capítulo 24, aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas. Ni uno solo debe quedar oculto y encubierto, pues pondría en peligro tu aprendizaje. No podemos hacer el milagro de un poquitín de una cosa y dejar la otra. El milagro es total, es completo, de todo.
No hay diferencias, no hay grados de dificultad en los milagros. Para un milagro, una cosa pequeñita y una gran cosa es lo mismo. Para él es lo mismo una discusión banal que un asesinato, porque él esto no lo ve, no es real. La realidad y los grados los damos nosotros, pero él no. Por lo tanto, dice, no tienes que estar dispuesto a quedarte algo. Esto significa que todos los debes y los no debes que abarcan los innumerables escamas del dragón. Todo lo que tenemos en el inconsciente, todo. En algún momento generalizaremos esta enseñanza y nos daremos cuenta que el dragón no tiene miles de escamas. Llegaremos a entender que los valores que el mundo nos dijo que eran verdad, los religiosos, políticos, económicos, sociales, eran falsos, fabricados para sustentar el valor máximo de nuestra existencia especial como un yo separado del ser. La única escama que tiene el dragón es el creernos separados. En el momento que nos creemos separados, todo lo demás se añade, es por añadidura. Pero en realidad, en cuanto expiemos, perdonemos la idea de que estamos separados, se acabará todo lo demás. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean las ideas. No podrán tener efecto sobre ti a no ser que no te dieses cuenta de que se trata solo de tu propio sueño. Claro, si nos queremos mantener en que esto es real, en que esto es real, evidentemente viviremos en esta situación. Pero lo viviremos en una cabeza y nos creeremos que lo estamos viviendo también en el cuerpo. Imaginemos el poder real que esto nos da. Ahora tenemos en verdad el poder en el cielo y en la tierra. Como mentes tomadoras de decisiones, tenemos el poder de elegir el infierno del ego o el cielo del Espíritu Santo. Aquí es el punto donde el Hijo de Dios es libre. ¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad que tenemos de poder escoger en cada momento si queremos tener la visión de Cristo o la visión del ego. Esta es nuestra libertad. Todo lo demás son fantasías. Todo lo demás que dicen los jóvenes es que yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Esto es una simple ilusión. Solo podemos decidir, yo quiero seguir el camino del Espíritu, de la mano del Espíritu, o quiero seguir enrocada con el ego y pasando la vida en el caos. También dice, nadie lo puede hacer por nosotros, nadie. Solo nosotros tenemos este poder, la voluntad de nuestras mentes de elegir. Esta opción no es el final del cuento, pero sí nos saca del desierto. El cuestionamiento de los valores en esta etapa, lo cual ocurre en la mente, puede llegar de diferentes maneras. No necesariamente implica cambiar no necesariamente implica cambiar nuestro comportamiento ni nuestros roles. No quiere decir que abandonemos nuestra vocación ni nuestra familia y nos vayamos a un monasterio. No quiere decir esto. Esta transformación de valores comenzaría escuchando lo que estamos oyendo en nuestro entorno. Cuestionamos nuestras relaciones especiales y vemos en qué se fundamentan. ¿En qué se fundamenta una relación especial? Es una relación de diferencia con los hermanos, ¿no? Creerse uno superior al otro. Entonces, hay que poder analizarlo, comprenderlo, para poder deshacerlo, de la mano del Espíritu. Pensábamos que era amor lo que sentíamos por esta pareja que la queríamos tanto, pero a veces solo se hace por deber, con los padres, o con los hijos, o con los compañeros. Hay como un tengo que, nos ha llevado a muchas situaciones que nos ha hecho infelices. Y entonces, aquello que pensábamos que era amor, ha resultado que era un deber. Por lo tanto, no era verdaderamente amor. Y tampoco nos hacía felices. En vez de esto, eran vehículos para mantener los juicios
que nos anclaban todavía más en el mundo de la ilusión. Lo importante de todo esto es darnos cuenta de que al cuestionar algo externo a nosotras, una relación, un empleo, un punto de vista sobre la enfermedad, la política, la economía, solo estamos reflejando nuestra proyección de la mente. El mundo que ves, dice el curso, es la imagen externa de la decisión de nuestra... Perdonad, el mundo que ves es la imagen externa de una condición externa. Aquí no lo he añadido, pero no existe nada fuera de ti, fuera de uno. No existe nada. La relación especial es entre nuestro tomador de decisiones y el ego. El ego es lo que nos hace creer que estamos separados y que somos diferentes y mejores que el otro compañero, que nuestro hermano. Esta es la relación especial. La relación santa es cuando nuestro tomador de decisiones escoge a Jesús como su maestro y nos lleva a deshacer este especialismo para sentirnos ya totalmente santos. Santos quiere decir descubrir nuestra santidad igual, exactamente igual que la de nuestros hermanos. Entonces aquí continúa diciendo, no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Porque ahora ya en esta etapa ya vamos conociendo de que nosotros lo que queremos es estar con Dios. Y por lo tanto, dejamos que sean sus leyes que nos vayan llegando. En la lección 76, Jesús enumera las distintas leyes que gobiernan nuestras vidas y obviamente nosotros como cuerpos las valoramos. Y dice, ¿cuáles son estas leyes? Para que pensemos. Las leyes de la medicina que creemos que nos ayudan a sentirnos mejor. Las leyes de la enfermedad que nos causan dolor y sufrimiento. Las leyes de las relaciones especiales que sostienen que seremos felices si la gente de nuestro alrededor satisface nuestras necesidades. Las leyes del dinero, que estaremos mucho mejor con una abundancia, de tiras de papel moneda y discos de metal. Ahora este curso, ahora ya podríamos añadir tarjetas de plástico o criptomonedas, podríamos añadir muchas más cosas. Esto en el año 65 solo había esto. En la lección 76, Jesús nos pide que consideremos estos valores mundanos específicamente. Como cuerpos, sí que estamos limitados por estas leyes. En verdad, la única manera de no estar limitados es darnos cuenta de que no somos un cuerpo. Que ese ha sido el texto y las frases que llevamos trabajando esta semana. El cuerpo es lo que nos limita, es la coraza. Entonces Jesús nos dice que lo que tenemos que hacer es elevarnos por encima del campo de batalla o de la nube. Ver las cosas desde otra distancia. Y con los ojos de Jesús, como nuestra visión, vemos al dragón y entendemos que no es la sociedad. Perdona, que me he pasado de página. Entonces dice, el león entiende que no nos define el cuerpo ni el mundo, y por esto él destruye el dragón y sus escamas. Lo hace mirando al ego y lo perdonamos por ser el monstruo que nunca fue. Pero sigo repitiendo, no perdonamos nosotros desde luego, porque aquí ya Jesús o el Espíritu ya ha empezado a entrar a formar parte de nuestra vida. El principio del curso nos dice, la salvación está en nuestra mente, no en el mundo, y no se puede hallar ningún ritual ni ningún Dios en forma en ningún libro, en ningún religioso, ni en ningún lugar sagrado. La salvación existe solo en nuestra mente tomadora de decisiones. La ley de la mente que sana es el perdón. Ahora ya hemos llegado al meollo. La ley de la mente que sana es el perdón. El reflejo de la ley de perfecta unidad con Dios o de Dios. La mente que está al servicio del espíritu es ilimitada para siempre y desde cualquier punto de vista trasciende las leyes del tiempo y del espacio.
está libre de ideas preconcebidas y dispone de la fortaleza y del poder necesarios para hacer cualquier cosa que se le pida. Por tanto, toda nuestra fuerza está en la mente, no está en el corazón, está en la mente. Y recuerda lo que nos dice el cuerpo, lo que nos dice el libro. No soy un cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó y no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Estas son aquellas frases que os he dicho que cada vez que os sintáis mal, física o emocionalmente, para repetirla. No soy un cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó y no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Esto forma parte de la etapa del león. Fijaros que ya desde el principio dice, hay que ser fuertes para enfrentarnos a este pasado que nos creíamos que era nuestra realidad, para poder deshacerla, para llevar del fondo de nuestro inconsciente todas aquellas creencias de pequeño que ni nos acordamos que las teníamos, pero en el momento en que las vemos nos puede producir disgusto, tristeza, etcétera, pero entonces ya sabemos, no estoy sola, estoy de la mano del Espíritu y Él es el que me va a ayudar a ver todo esto de otra manera. Esta es la etapa del león. ¿Y dónde nos va a llevar esta etapa del león? ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? ¿Cuál es el objetivo de este curso de milagros que estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo de las 365 frases diarias con toda una rutina que hay que hacer? ¿Para qué la hacemos? O porque hacemos también una psicoterapia. ¿Para qué? Para llegar a la etapa del niño. El niño es inocencia, es el olvido de todo lo que creíamos que éramos. Es un nuevo principio, un juego, una rueda que se pone en movimiento por sí misma, un echar a andar inicial, un santo decir sí. Ahora aquí ya decimos sí, esto es lo que quiero, sí. No quiero el mundo, no quiero lo que he visto hasta ahora, quiero decir sí. El espíritu quiere ahora su propia voluntad, es decir, la nuestra. Al retirarse del mundo, conquista ahora su propio mundo. Es decir, que el espíritu solo necesita nuestro sí para empezar a actuar. Si él no ve nuestra predisposición y nuestra voluntad, él no puede hacer nada. Está, porque siempre está, nunca nos hemos separado. Él está. Pero si nosotros no le damos permiso, él no podrá hacer nada. Y pongo un símil. ¿Cuántas personas vemos que están pasando una dependencia, un problema grave y no se le puede ayudar si él no hace el primer paso de querer ser ayudado? Por más que todo el mundo le diga tú necesitas, tú necesitas, tú necesitas, si la persona en cuestión, o bien porque está pasando un mal momento, o porque es, no sé, digamos un alcohólico, una drogodependencia, lo que sea, un mal grande o mal pequeño, todos males son iguales. Si la persona no es consciente, por más que todo su alrededor lo vea, no se le puede hacer nada. Pues es lo mismo que ocurre en el espíritu con nosotros. Si nosotros no decimos sí a un cambio de vida, el espíritu no puede actuar. Pero en el momento en que él ya tiene nuestra sí, nuestra disposición, nuestra rendición, él empieza a actuar. Desde la perspectiva del curso, entonces diríamos que el niño olvida lo que nunca fue. Nunca fue lo que creíamos que era. Y entonces aquí he añadido venimos al mundo como bebés y nos lleva algún tiempo adaptarnos poco a poco a este mundo. En cada niño hay un núcleo del ego, pero el ego al principio aún no se adueña completamente del niño, porque todavía queda inocencia. Pero a medida que va entrando, va conociendo el dragón, empezará a haber exigencias y él empezará también a entrar en el mundo de la arrogancia. Y entonces aquí explico aquella historia que os expliqué, que hay una historia maravillosa sobre una niña de 4 años que acaba de tener un hermanito. Cuando traen el bebé del hospital a casa, la niña pide permiso a los padres para que le dejen estar a solas con él. Los padres se preocupan, tal vez se sienta celosa y quiera herirlo. Le permiten entrar en la habitación y deciden escuchar. ¿Y qué oyen?
la niña va a la cuna del bebé y le dice: háblame de Dios, bebé, porque empiezo a olvidarme. ¿Vale? Esto es lo que nos ha ocurrido. Nos hemos olvidado de quiénes somos. Y vamos a poner el paralelismo con el hijo pródigo. En la primera etapa del camello es la etapa cuando el hijo marcha de casa y se va a vivir su vida. Y en la etapa del león es cuando el hijo empieza a reflexionar que está comiendo lo que les dan a los cerdos y su padre y sus empleados comen mejor. Es cuando hace el clic y empieza a entrar en la etapa del león. ¿Y cuál es el final del león? Del hijo pródigo, cuando entra y el padre lo recibe. Entonces es en el momento en que él recuerda quién es la etapa del niño. Entonces esta etapa del niño es la consecución del mundo real. Jesús nos dice cómo el Espíritu Santo nos conduce a través del anillo del temor. Nos coge de la mano, nos ayuda a cruzar este temor que a veces nos cuesta, llevamos un paso adelante y dos para atrás, pero Dios está más lejos, pero está esperando. O Dios está con nosotros y nosotros aún no los hemos descubierto. Un curso de milagros nos llevará al portal del cielo, justo antes del cual está el mundo real, cuando ya hemos deshecho toda esta fantasía, toda esta ilusión. Y entonces entramos en lo que llamamos el mundo real y más allá está lo que llamamos Dios, que nos ayudará a dar el paso final para encontrarnos cara a cara. Bueno, o para llegar a un final de viaje que nunca ocurrió, porque en realidad es que Dios ni se ha movido, ni nosotros hemos ido a ninguna parte, y esto es lo que vamos a descubrir. Jesús describe en varios pasajes que estamos en el mundo real solo un instante, que es este momento del insight, apenas lo suficiente para darle gracias a Dios por ello. Y entonces termina el sueño y Dios se inclina y nos eleva hasta Él mismo. Pero entonces explica Kenneth, esto es una metáfora para describir un proceso que no se puede describir excepto a través de símbolos. Y entonces, ¿qué es el niño en nosotros? En la lección 182 nos dice: permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Mas en ti hay un niño, en mayúscula, que anda buscando la casa de su padre, pues sabe que él es un extraño aquí. El niño ha llegado a un momento cuando hemos hecho el insight, el mundo real, hemos descubierto que nosotros somos unos extraños. El niño es el Cristo en nosotros. Su infancia es eterna, llena de una inocencia que ha de perdurar para siempre. Por donde quiera que este niño camina, es tierra santa. Por donde pasa Cristo, es tierra santa. Su santidad es lo que ilumina al cielo y lo que trae a la tierra el prístino reflejo de la luz que brilla en lo alto, en la que el cielo y la tierra se encuentran unidos como uno solo. Fijaros que esto somos nosotros, somos nosotros, en el momento de que ya seamos conscientes de que somos este Cristo. Y la lección 187, para acabar, dice: bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Ahora somos uno en pensamiento, pues el miedo ha desaparecido. Y aquí, ante el altar, a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador y a un solo pensamiento, nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios, sin separarnos de aquel que es nuestra fuente, ni distincionándonos de los hermanos que forman parte de nuestro único ser, cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo. Nos alzamos en gloriosa bendición y damos tal cual hemos recibido. Bueno, yo creo que es una explicación, un resumen de todo lo que es el curso, de todo donde estamos. Yo creo que a partir de ahora no tienen que quedaros ya demasiadas dudas. De dónde veníamos, de este cuerpo que no sabíamos qué teníamos que hacer con el cuerpo, para ya sentir que somos mucho más que esto.
Os doy un ratito, tienen 5 minutos o 10 minutos para hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Si abrís los... Bueno, estáis siempre que estáis mudas. Bueno, está bastante claro, ¿no? Lo que has explicado. Y Yo creo que ¿os ha quedado claro? ¿Sí? ¿Lo habéis leído? ¿Os ha quedado claro? ¿Sentís que esto os da hacéis un paso más en lo que es el trabajo que estamos haciendo? Sí, Antonia, veo que tú también, ¿sí? María José, hombre, ¿qué te encontraba a faltar? És un clàssic, no? Fer preguntes. Claro, pero no estabas últimamente, no nos hacías No. preguntas. No. Bueno, primer, buena tarde. He entrado tarde porque al final estoy... Sí. La clase del otro día y el texto, leer el texto varias veces, la verdad, por el trabajón que hay aquí, ¿eh? Porque hacer este resumen es mucho trabajo. El texto es muy claro y realmente pone así como luz en cosas que, bueno, se han quedado así como colgadas, ¿no? Mientras al menos yo he ido haciendo frases. Tengo una duda, que es una duda que siempre me asalta, ¿no? Y es el tema de las proyecciones de este mundo, ¿no? En negrita está en la página 5, dice, es solo una proyección de nuestra necesidad de seguir separados. Pero yo entiendo que esta proyección es conjunta, o sea, hay muchos que estamos alimentando esa proyección, ¿no? El mundo que tenemos. Claro, claro, pero lo que tú Es ves, mía, ¿eh? Es mía. lo que tú ves es lo tuyo. Ya. Cada Pero cual verá su relación. pero si, por ejemplo, pensamos en la guerra, ¿no? En la guerra de Ucrania, por decir algo, ¿no? Aquí somos muchos proyectando esta... No, somos muchos que queremos ver esta proyección. Vale, vale. Es como un egregor de miedo, ¿no? Claro, Vendría a ser claro, eso. claro. A medida que sanemos esto, seguramente ya no la verás. Verás por encima del campo de batalla. Ya lo verás de otra manera. Vale. Porque Jesús nos dice que Él nos acompañará a ver esto desde por encima del campo de batalla para que esto ya no sea una angustia para ti. Vale, vale. Sino que sea un reflejo del amor de Dios. Vale. Y también nos dice el curso que cuantos más hagamos esta sanación, vamos a dejar que el mundo se sane. Ajá. Sí, sí. Recuerdo además que cuando hicimos aquella plegaria y tal por Ucrania, pues algo así nos decías. Y luego me ha gustado mucho ver, porque quizás es que yo no lo había como entendido, ¿no? Que no hay que luchar contra el ego. Es que cada vez que en cierta manera se criminaliza el ego, ¿no? A mí me echa un poco para atrás porque al final el ego es lo que me permite ir por la calle y saludar a los vecinos, ¿no? Entonces era algo, y José Luis pone mucho acento en el tema del ego y ha habido un momento incluso que, como decías tú en la clase anterior, ¿no? Que te echas para atrás porque dices, uy, esto me descuadraba y diríamos que para mí ha sido como muy agradable ver que no se trata de luchar contra el ego, sino que se trata de verlo con esos ojos amorosos, compasivos, ¿no? Y acogerlo. Y deshacerlo. Y entregarlo para deshacerlo, claro. Claro, hay que deshacerlo. Pero todo lo que, cuando vamos en contra de algo, es lo que nos persiste. Esto pasa en la vida cada día. Sí, sí, lo que resiste persiste. Una frase que lo dice. Entonces, a mí me ha gustado mucho, por esto lo he querido poner, porque al leerlo, a mí también me ha dado como otra sensación de uff, me da como paz. No hay que criminalizar nada, porque si no entramos en el temor a Dios, aceptamos que esto es real. Y entonces, como lo vemos como real, creemos que Dios nos va a castigar por tener un ego. Entonces, Jesús nos dice, dame la mano y yo te ayudaré a deshacer esto para que tú veas desde la visión de Cristo cómo esto es diferente. Por esto es la etapa esta del león, que puede ser muy fiero, pero que también puede ser muy tierno. Y nosotros tenemos que tener esta fuerza para encarar este pasado
pero desde la ternura también. Tenemos que también sentirnos con nosotros mismos y no empecemos a castigarnos, porque a veces sí que caemos y según qué maestros encontramos, pues a veces nos hacen sentir más culpables que otra cosa. Es decir, cuidado, el ego hay que contemplarlo. Todo lo que hemos hecho hasta los 50, 60 o 70 años, Jesús lo toma como medio para ayudar a deshacernos y llevarnos al Padre. Eso es muy bonito también. A mí me ha gustado mucho. Entonces, esa frase que está ahí es como, ¡buah! Gracias. Y lo dice, y en este momento dices, gracias por haber llegado aquí y te lo entrego para que tú ahora me ayudes a verlo. Y entonces aquí es cuando entra el instante santo que nos dice, o la expiación, o el perdón, que son lo mismo. Y es cuando dice, vamos deshaciendo este pasado porque de lo que se trata es de ir hacia estar aquí en este presente que solo eres. Bueno, eso eres el Hijo de Dios, el amoroso Hijo de Dios, ¿no? Sí, bueno, ¿Sí? creo que no tengo más dudas. Bueno, y si no las preguntas. Gracias. Pero es que yo creo que queda bastante claro, ¿no? Y incluso si lo podéis leer más o escuchar la clase, Sí. como os dije la semana, para ya como que vamos a seguir el curso desde otro punto ya, ¿no? Ya teniendo muy claro que nuestro curso es hacer unas frases que nos van a llegar a este niño. Y que por el camino estamos viendo los milagros de la cantidad de cosas que parece que no están ocurriendo, pero están ocurriendo muchos milagros. Y cada una de vosotros tiene el vuestro. Así que cuando aflojamos, cuando nos rendimos, dejamos aparecerlo todo. ¿Me preguntas? Luisa. Yo sí, Goretti, un comentario. Antes de llegar a la etapa del niño, ¿no? Sí. Que estamos en la etapa de León, cuando dice tienes que perdonarlo todo, ¿no? Todo lo que has fabricado, ¿no? De hecho, cuando dices, haces el pequeño apunte de Wapnick que dices, en definitiva, la meta del curso es entender que tú no estás aquí. Yo pienso, wow, cuando adquirimos responsabilidad, que lo que nos pasa son decisiones que tomamos, ¿no? Dices, vale, eso lo puedo perdonar, ¿no? Que lo que me está pasando son decisiones que yo he tomado y por tanto son los resultados que estoy viendo. Cambio eso, el resultado cambiará. Vale, pero wow, ¿cómo hacer eso que fabricamos también nuestros hijos, por ejemplo? Ah, ya llegó la pregunta del millón. Eso me parece... Porque yo ahora me viene el Espíritu Santo y me dice, a la bonica, pugem. Y yo digo, ¡ay, mis niños! A veure, en ningún momento, si os habéis fijado, ha dicho que íbamos a destruir, ha dicho que teníamos que dejar la familia, lo dice muy claro. Sí, por No eso, tiene. entonces eso... Él dice que vamos a hacer el perdón. El perdón quiere decir que vamos a ver nuestros hijos de otra manera. Vamos a ver los hijos desde la visión de Cristo. No que ven el Espíritu se te va a llevar el hijo. Por esto creo que nos ha aclarado mucho porque aquí hay mucha confusión. La última cosa, José Luis lo dice mucho, ¿no? Y el Miguel, la última cosa que vamos a perdonar va a ser los hijos, porque son los que nos atan. Esto lo dicen. Pero aquí yo pienso que ha quedado muy claro. Los hijos, no vamos a desprendernos de los hijos que se vayan o yo me voy a ir a un convento. No, vamos a ver al hijo desde la visión amorosa del Cristo, que forma parte de todos los perdones. A ver, no me digas que no sería mucho mejor que hijos que hasta este momento nos llevan a traer preocupaciones, que tenemos preocupaciones porque, a ver, es el melón que tenemos todos, los hijos, todos maestros del curso hablan del problema con los hijos. ¿Qué mejor que poder ver este hijo con esta situación desde la mirada del Cristo? Desde la mirada del Hijo de Dios. ¿Qué mejor que esto? Porque entonces el hijo ya no sería testimonio de nuestra proyección, de nuestro miedo. El hijo es el testimonio de nuestro miedo. Y mientras nosotros no sanemos este miedo con el hijo seguirá siendo el testimonio.
de nuestros miedos y de nuestros miedos, de nuestras culpas. Él es nuestro testimonio y este testimonio durará hasta que entreguemos la situación al Espíritu y de su mano deshacemos y vemos al Hijo como el Hijo de Dios. Dejará de ser nuestro hijo ego, sino el hermano Hijo de Dios. Y esto sí que de esto sí que habla Jesús y Miguel. Nuestros hijos tenemos que acabar viéndolos como nuestros hermanos, no nuestros hijos desde el poder. Yo creo que esto queda muy claro, ¿no? Yo es que ahora que os lo explico me está quedando claro a mí, ¿no? Perdonad, pero lo estoy explicando, pero me está quedando claro a mí. Es decir, qué mejor que ver a los hijos desde la mirada del Cristo. De esto se trata. Y está muy bien este trozo cuando decía, no os estoy pidiendo que dejéis la familia, que dejéis los hijos, que dejéis el trabajo, sino que lo vemos desde la visión de Cristo. Y cuántas veces cuando hay un problema, ya os he dicho, pedir verlo desde la visión de Cristo. ¿Sí? Sí, yo he entendido en algún momento de la explicación que hacías que debemos desprendernos de lo que el ego creó como una ilusión. Claro. Y he entendido que ese crear, yo creé a mis hijos, ¿no? Les di... Aquí desprendemos aquí, ¿eh? En el ego, o sea, de lo que me debo desprender es del ego que yo he creado con mis hijos, no de la verdad. Claro, claro, claro. Nosotros lo que tenemos que desprendernos es de la ilusión en nuestra mente, de esta fabricación de estos cuerpos que hemos puesto nombre hijos. Pero en el momento en que nosotros ya nos sentimos ya en la faz de Cristo, veremos nuestro hijo como la faz de Cristo. Y nuestro hijo dejará de darnos problemas, porque los problemas que nos llegan del hijo es el reflejo de nuestra propia proyección. La proyección del ego. Y él es testimonio de esta proyección, de este miedo. Y cuanto más lo queremos aferrar al hijo, más testimonio es de estas proyecciones que les estamos dando.